Muy buenos días, mis hermanos. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México, para presentar en esta semana mi libro que se llama Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Este material es el primero de una serie de 3 libros que está proyectado para hablar del tema de la generosidad, del tema del diezmo, del tema de las ofrendas, del tema del sostenimiento financiero de la obra de Dios. En estos 3 periodos, el primero es el periodo patriarcal abarca este libro. El segundo prácticamente se enfoca al periodo de la ley, y el tercero al periodo del tiempo de la gracia. Entonces son 3 materiales y en esta ocasión vamos a presentar la primer parte de este material. Este material fue elaborado pensando en que las iglesias pueden realizar un programa que se le llama campaña o semana de mayordomía, según sea el caso, mayordomía financiera. La razón por la que lo hacemos pensando de esa manera es que creo que el proceso educativo ayuda muchísimo a las congregaciones para saber por qué razón existe la contribución financiera, por qué razón ellos dan. No se hace este manual para que las personas aporten, sino explicando el por qué lo hacen. No es nuestro propósito persuadir para convencer a las personas a que diezmen, a que ofrendan, sino explicarles por qué los generosos lo hacemos. Esto es algo muy interesante en este sentido. Este libro llamado Las bendiciones financieras de los patriarcas se concentra en el periodo antes de la ley y está dividido el libro prácticamente en 3, 4 secciones, que son la sección de preguntas y respuestas, los cuales se utilizan en la semana de mayordomía para repartirlos dentro de los líderes de la iglesia, y ellos mismos van exponiendo en la dirección del programa preguntas y respuestas. Dentro de ese programa lo que se hace también es que se incluyen algunos coros. Por eso en la lista tengo algunos coros de mayordomía, se cantan alabanzas de mayordomía, se hacen dramas de mayordomía durante la dirección, incluso hasta concursos con los diferentes grupos que conforman la iglesia, los ministerios, y se hace toda la presentación de mayordomía, de tal manera que el programa sea ameno pero enfocado al tema de mayordomía. Vienen algunos coros que se sugieren, y también tenemos ahí incluso las notas adicionales se encuentran dentro del libro de las herramientas que se usan en PowerPoint para que se pueda compartir. Recuerden, esta fue la edición 2016 de este material, pero está todavía con esa edición del 2016, pero vamos a encontrar muchísima riqueza en ese material. También contiene los bosquejos basados en temas de los patriarcas, el cual se puede repartir para que se comparta durante toda la semana. No necesitan agotarlo en una semana, pero tienen ahí material disponible para realizar. En el caso de nosotros, en particularmente, hacíamos 2 eventos al año enfocados a la mayordomía, porque la temática que se ve allá no solamente es la contribución, incluso se presentan temas de administración financiera, que esto es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Porque si tenemos creyentes que están financieramente solventes y pueden administrar las cosas materiales, pueden también administrar las cosas espirituales. Esto es algo muy importante también, porque de esta manera podríamos aplicar principios bíblicos generales que no tienen que ver con la salvación, pero sí con la administración financiera para el creyente, que encontramos en varios libros de escritura. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy, escrito por un servidor, y en breve momento envío la introducción de la temática. Le agradezco también mucho a mi hermano Jonás Muñoz. Él es un líder muy destacado, miembro activo de Líder Innova, pastor de la iglesia El Amigo en Macuspana, Tabasco, y él me hizo el favor de hacer el prólogo en 2016, y me gustaría que lo escuchen en su momento, el prólogo
de voz viva de mi amigo que aquí está desde que iniciamos el grupo. Él es un líder también, como dije, muy destacado y un administrador en recursos financieros, generoso que me consta. Así que Dios lo bendiga. Pues entramos en la temática y voy con la introducción. Saludos. De las tres T de Tito, de las tres T principales que resumen la mayordomía cristiana. ¿Cuáles son las tres T? Tiempo, talento, tesoro. Son las tres T. Tiempo, talento, tesoro. De esas tres, el talento, de alguna manera, se estudia cuando se habla de la neumatología del Espíritu Santo, los dones, ministerios, etc. El tiempo también se estudia cuando se habla de administración enfocado al tiempo. Pero el tesoro tiene que ver con finanzas o recursos económicos y tal vez es el tema más delicado y atacado en círculos que son tanto seculares como incluso entre cristianos resentidos. Llama mucho la atención que este es uno de los temas que ha sido súper, mega atacado y me consta. Sobre todo en redes sociales, ¿no? Con todo el tema de las finanzas no se puede omitir en una organización tan importante como lo es la iglesia. Quien, aunque ofrece un servicio espiritual, la iglesia está en el mundo y aunque no es del mundo, pues tiene que conducirse conforme a elementos que se usan aquí sobre este mundo, porque no es extraterrestre, sirviéndose de los recursos humanos y los recursos materiales para el logro de la misión espiritual. A mí me llama mucho la atención en la frase que aprendió Bolívar cuando él empieza a ir oficialmente a la escuela de preparación en su liderazgo como un capitán. Y se le dice que el recurso que mueve una revolución es el recurso financiero. Llama mucho la atención esto. Lo mismo sucede con la iglesia incluso. Sabemos que la iglesia no se mueve por el dinero, pero el dinero siempre ayuda para financiar los proyectos y planes de la iglesia. De hecho, el uso de métodos empresariales y prácticas financieras probadas no están peleadas con la palabra de Dios, sino que bien aplicadas, estos benefician a la eficacia del ministerio espiritual de la iglesia. Y ahí que partimos, que una iglesia bien organizada, quiéranlo o no nuestros oyentes, es un potencial económico y financiero, por tanto es una empresa importante que puede contribuir significativamente para encarar las necesidades de la comunidad y dar su propia aportación. De hecho, los enemigos de las finanzas de la iglesia local lo atacan sobre la base de los malos administradores. O sea, ¿qué es lo que se ataca? Se ataca la mala administración. Se ataca la mala distribución que hay incluso dentro de la iglesia. Incluso se ataca la manipulación de los métodos de recolección a los cuales yo también estoy en contra, que a veces son nada honestos y sobre todo nada bíblicos. Sin embargo, se olvidan al atacar todos los elementos que son incorrectos, se olvidan de la validez, de la importancia que tiene el recurso financiero para el cumplimiento de la Gran Comisión. Así que una administración correcta de estos recursos lo que va a hacer es proveer la atmósfera para que en ella se experimente un avivamiento en la membresía. Sí, un avivamiento en la membresía, para que se experimente también y se tenga apoyo a iglesias pequeñas, que eso debería de ser un enfoque. A través de ello también se debe de dar impulso a pastores y misioneros. Se debe de contribuir en servicios humanitarios de todo tipo, sobre todo en los grupos vulnerables, los más necesitados. En realidad, cuando la iglesia es solvente y requiere incluso de un cuerpo pastoral con múltiples miembros
que puede sostenerse, entre otros beneficios que se tiene. Es importante que se pueda utilizar el recurso financiero de una manera sabia y también correcta. Sin embargo, la prosperolatría materialista, que se enfoca solamente en hablar de la prosperidad material, que es característica del evangelio moderno, de la falsa prosperidad, porque hay una prosperidad bíblica y una falsa prosperidad. Pero también por otro lado está la prosperofobia. Tenemos esta otra forma de ser extremo, que es una característica de la herencia ascética, gnóstica y dualista. ¿Por qué llamamos dualista? Porque ve necesariamente lo económico como financiero. Tú no puedes hablar de dinero en la iglesia porque es del diablo, porque el dinero es algo material y no es espiritual. Cuando vemos en una forma ascética, gnóstica, dualista, caemos en la prosperofobia. Entonces son dos extremos. Por un lado la prosperolatría, por otro lado la prosperofobia. No son posiciones escriturales y necesitamos mantener un equilibrio. Es la razón por la que urge un estudio equilibrado de las finanzas basadas en la mayordomía bíblica, ni en la prosperolatría, ni en la prosperofobia, sino la mayordomía bíblica, de lo cual yo presento al final del libro una herramienta donde hago un equilibrio entre la prosperolatría y la prosperofobia, que me gustaría desde luego compartir con este grupo en un momento antes de continuar acabando esta presentación. Así que voy a mandar las diferencias del cuadro que a continuación les envío. En el anterior cuadro comparativo presento las distintas posturas financieras que están prácticamente graficadas. En cada una de ellas hablo de cuestiones básicas solo para tener una idea general de qué piensa cada uno. Hablo sobre las posesiones, qué piensa cada uno sobre el trabajo, qué piensa cada uno sobre los cristianos espirituales y quiénes son los carnales y quiénes son los perdidos. Por qué razón da cada uno, cómo gasta cada uno, qué actitud tiene cada uno y cuál es el principio que los rige. Comenzamos con los prosperofobios. Y hablando de las posesiones, para el prosperofobio las posesiones son malas. Así que el creyente no debe tener posesiones porque son pecaminosas. Para el prosperólatra, las posesiones, sin embargo, se convierten en un derecho, de tal manera que reclama su derecho porque es mi derecho, es mi deber tener posesiones. Para el mayordomo fiel, las posesiones se convierten en una responsabilidad, de tal manera que cada una de los elementos de las posesiones que tienen se convierten en responsabilidad porque él no es dueño, sino reconoce que es administrador, de tal manera que al que más se le da, más se le demanda. Y eso es el tema de la responsabilidad, de tal forma que todos son responsables, los que tienen poco y los que tienen mucho, son responsables de lo que tienen. En el caso del trabajo, para los prosperofobios, ellos trabajan para cubrir sus necesidades básicas, simplemente cumplir con un trabajo, aunque para ellos sea cansado, aunque sea fatigoso y aunque sea incómodo, pero están allá haciendo ese trabajo, ni modos, es la culpa de Adán, etcétera, ¿no? Quejándose. Para el prosperólatra, sin embargo, su enfoque es enriquecerse de tal manera que está trabajando para volverse rico. Ese es todo el enfoque que tiene. Incluso su vida gira alrededor de su trabajo porque está enfocado materialistamente en enriquecerse. Para el mayordomo fiel, el trabajo es una oportunidad de servir a Cristo. Es decir, el trabajo no se convierte en un elemento dualista. Sirvo a Cristo, aquí es mi trabajo y otra cosa es la iglesia. No. Su trabajo incluso es el centro donde da testimonio a otros acerca de Cristo, de tal manera que honra a Dios también con su trabajo y hace bien su trabajo porque es la oportunidad que tiene de dar testimonio de Cristo en su vida laboral. Para los prosperofobios, los cristianos espirituales son los pobres. Los cristianos que son más pobres son más espirituales. Para los prosperólatras, los cristianos espirituales son los ricos. Entre más rico, está demostrando que tú eres espiritual. Para el mayordomo fiel, no es tanto lo pobre o lo rico, sino ser fieles a Dios, con lo poco o lo mucho que tengas. Entonces es importante entender ese concepto.
Para los cristianos, pero prosperofobios, los carnales y los perdidos son los ricos. Para los prosperólatras, el carnal es el pobre y el que está perdido es pobre. Y Dios viene para redimirlo, para volverlo rico. Eso piensa el prosperofobio. Para el mayordomo fiel, los que son carnales y están perdidos son los infieles, porque Dios lo que pide es fidelidad en todas las áreas de su vida. En el caso de la razón por la que cada grupo da, ¿por qué da el prosperofobio? El prosperofobio da porque es un deber. Porque si no me quitan mis credenciales de miembro, porque es una obligación y tengo que hacer. Da por ley, esa es la palabra. El prosperólatra, sin embargo, él da para que pueda recibir. O sea, él lo ve como un negocio de dar, el negocio de dar. Porque a través de dar, pues yo voy a recibir. Y de tal manera que su motivación es prácticamente una motivación que está basado en no solamente una cuestión de egoísmo, pero incluso está basado en una cuestión de avaricia. En el caso del mayordomo fiel, él da porque ama a Dios y ama a su reino. No para que reciba, porque ya recibió, él da porque ya recibió, ama a Dios y ama a su reino y quiere que la obra de Dios pueda caminar hacia adelante. Le nace el amor a Dios y a su obra. ¿Cómo gasta cada grupo? El prosperofobio gasta con temor y con falta de gozo. En tanto, siempre se va quejando, siempre renegando de todo, de los costos, cada vez que se sienta a comer con regañadientes, en lugar de bendecir a Dios. Prosperólatra gasta superficialmente y es sumamente consumista, porque se deja llevar por las apariencias. Eso hay que tocar ese tema con mucho cuidado. Y el mayordomo fiel gasta en oración irresponsablemente. ¿Por qué razón? Porque para él ese recurso que ha recibido es algo que Dios puso en sus manos para que administre de tal manera que no lo va a derrochar así porque sí. Tiene que pedir en oración cómo quieres que yo gaste este recurso que es tuyo, Señor, y que yo pueda usar para la gloria de tu nombre, no para mi beneficio personal, porque es ahí donde vienen los problemas, sino para tu gloria. El prosperofobio, ¿qué actitud tiene? Es muy negativo, completamente quejoso, en ese sentido. El prosperólatra, sin embargo, está de acuerdo con el positivismo, y el positivismo como una actitud mística, de repite y vas a recibir, decláralo, decrétalo para que lo recibas. En el caso del mayordomo fiel, no. El mayordomo fiel tiene una actitud que se llama fe. Fe no es una manera de tener, sino fe es un modo de vivir. Y en este sentido que se menciona el modo de vivir, es como se entiende también que está demostrando en su carácter y en su conducta todo lo que es de fe. Y el principio que rige al prosperofobio es el conformismo. Él está conforme con lo que recibe, no necesita ir más adelante, es el prosperofobio. Pero el prosperólatra, el consumismo es el principio que lo rige. Pero para el mayordomo fiel, el principio que lo rige se llama contentamiento. No es conformismo ni consumismo, sino contentamiento. Saludos. Así que una teología mezquina, que es contrario a lo anteriormente dicho, lo que va a producir es una iglesia en bancarrota, es decir, una iglesia incapaz de pagar sus deudas, lo cual lo calificaría como una iglesia de duda. ¿Por qué? Porque caería en deudas completamente y esto va a demostrar que no es una iglesia de fe, sino es una iglesia de duda. Deuda es igual a duda, ya que al no saber esperar con fe a que Dios le provea a su tiempo y administrarse en fe, y cuando digo en su tiempo es si es su voluntad, asume deudas irrazonables que Dios nunca le mandó a esa iglesia y que no va a poder financiarse, porque eso representa la duda de esa iglesia. Para que tengamos iglesias en avivamiento financiero, primero requerimos vidas financieramente sanas, y es de eso que se ocupa este libro,
Para ello se recorren los ejemplos bíblicos de la generosidad, la dadivosidad y la fidelidad en la mayordomía cristiana a partir de los patriarcas. El proyecto en realidad completo consiste en 3 materiales, cada uno de los cuales se ocupa de una época determinada. Cada uno de los ejemplos se ocupa de una época determinada. Por ejemplo, la del patriarcal, la ley y el Nuevo Testamento. En este libro analizaremos la vida de los patriarcas y las lecciones o principios financieros que de ellos se derivan. Como una campaña de mayordomía o de manera informal, sirve este material para la edificación financiera del cuerpo de Cristo. Saludos a todos mis hermanos. Buen día a todos los miembros de este grupo prestigioso Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz. Estoy presentando mi libro Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Comienza con la primera sección, que es preguntas y respuestas, que en la campaña de mayordomía que se elabora se entrega a los líderes para que ellos vayan exponiendo. Este material les sirve a lo mejor no solamente para una campaña de mayordomía, sino una serie de campañas de mayordomías que puede usted sacar como una semana de mayordomía o 2 días o 3 días de actividad con todos los elementos que ya hemos mencionado en la introducción. Sin embargo, yo voy a comenzar en unos momentos más con la segunda sección del libro. Las preguntas y respuestas las voy a dejar como un tema a lo último, pero quiero comenzar con una pregunta muy clave, ya que siempre se hacen campañas de salvación, campañas de sanidad, entre otros, ¿no? Pero ¿por qué no una campaña de mayordomía financiera donde realmente ocurran milagros financieros? Y yo, cuando hablo de milagros financieros, estamos hablando de una forma de perspectiva en el que los hermanos todos puedan entender qué es la administración de los recursos financieros y puedan haber los milagros de salir de deudas, cómo salir de deudas, asimismo, cómo aportar en la obra de Dios para que ella pueda realizar su labor. Y por lo menos yo entiendo 8 razones. 8 razones por las que cada iglesia local, no importa el tamaño que sea, no dejes que el tamaño de tu iglesia determine el tamaño de tu visión, sino que cada iglesia local pueda realizar una campaña de mayordomía. Primero, creo que una campaña de mayordomía debe hacerse porque una campaña de mayordomía bendice y cambia totalmente a la iglesia. O sea, una mentalidad sana sobre el tema de las finanzas nos va también a llevar a una dimensión sana de la vida espiritual, porque vamos a ubicar las riquezas, los bienes materiales y todos los recursos que Dios pone en nuestras manos en su debido lugar. No podemos sobreestimarlo, pero tampoco podemos subestimarlos. Es algo que es importante ubicar eso en su lugar correcto. Número 2, creo que también celebrar una campaña de mayordomía es importante porque enseña que es el verdadero discipulado. Cuando hablamos del verdadero discipulado, estamos hablando de la disciplina y el carácter del discípulo. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará. Eso es parte del carácter de la vida de un discípulo. El discípulo que no sabe este principio, que no conoce este principio y que es agarrado, que no tiene el principio de la generosidad, de la dadivosidad, que son conceptos importantes, no puede reflejar el carácter de Dios, porque Dios es un dador. De hecho, Juan 3:16, que el versículo clave de la Biblia, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Él lo dio como ofrenda, porque esa es la ofrenda de Dios para la humanidad. Nadie puede ganarle con respecto a dar a Dios, porque Él dio a su Hijo. Entonces, interesante cuando dice: dad y se os dará. No dice que para que se les dé, sino que se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esas características que dice: darán en vuestro regazo. Porque es interesante la medida, porque el discípulo tiene que ser justo. Aquí lo que se está hablando de medida es como la báscula. Si tú
usas la báscula para vender, en esa misma báscula te van a medir lo que vas a comprar. Entonces, si tú quieres que te atiendan bien, atiende bien a las personas. Y eso es el carácter, enseña el verdadero discipulado. Cuando se le enseña esto, de que hay principios de honestidad, que hay principios que son importantes que refleje el verdadero discípulo, entonces es importante entender este versículo: dad y se os dará, que algunos dicen que es el versículo favorito de los boxeadores: dad y se os dará. Bueno, también está en vuestro regazo, aunque hay otro versículo que dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir, que es versículo favorito de los boxeadores, ¿no? Dice: porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y eso es parte del discipulado. También creo que es importante una campaña de mayordomía, porque ayuda a los creyentes a traer bendición del Señor en las vidas, ya que la falta de bendición aleja a las personas de precisamente de disfrute de todos estos elementos. Además, es importante una campaña de mayordomía porque provee los medios para financiar a la iglesia y a su ministerio. Entonces, muy importante esto, porque los medios que Dios nos da para que pueda enfocarse la obra de Dios son tan importantes. Dice: provee los medios para financiar a la iglesia y su ministerio. Una iglesia que tiene gente generosa, gente dadivosa, gente que tiene un potencial para desarrollar un ministerio, son gente que sabe usar correctamente los recursos financieros. Entonces, una iglesia que tiene los recursos es una iglesia que está a las puertas de la victoria. ¿Por qué razón? Porque cuenta con un recurso tan importante para financiar su ministerio. Entonces, ¿por qué es importante celebrar una campaña de mayordomía? Que porque eso habla bien, desde luego, de los miembros de una iglesia que no está endeudada, una iglesia que tiene los recursos para enviar a sus misioneros, para sostener sus servicios. Además, porque en su conocimiento, el conocimiento de una campaña de mayordomía, su promoción y la práctica de la mayordomía, el conocimiento, promoción y la práctica de la mayordomía va a enriquecer la vida del creyente. No estamos hablando solamente de una cuestión material, pero va a encontrar mucha riqueza sobre la administración de estos principios. Además, es importante porque allí en ese evento se promueve la rectitud de principios. Eso es importantísimo, ¿eh? Cuando hablamos de esto, estos principios, rectitud de principios, estamos hablando de cosas como la honestidad, estamos hablando cosas como el ser buen vendedor, el ser buen comprador, el ser buen cliente, el buen trabajador. Es que esto está involucrando muchos elementos de carácter, un buen patrón. También está hablando del entendimiento que debe de existir sobre esta temática, pero también la integridad. Ese es otro principio. Una persona que practica esto es una persona que tiene integridad. La liberalidad en el momento de dar, tanto en la generosidad como en la dadivosidad, que son principios allá. Y la confianza que genera una persona que tiene un uso correcto de las riquezas o de los bienes materiales, incluso un administrador, ¿verdad? Por eso dice: se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Al celebrar una campaña de mayordomía, se provee un buen ejemplo para las nuevas generaciones que van surgiendo, un ejemplo para los hijos, para los jóvenes que van surgiendo, porque así se les enseña en qué consiste realmente la vida cristiana verdadera. No solamente es ir al templo, cantar, sino que es poder reflejarlo en una administración correcta de sus recursos financieros incluso. Es un buen testimonio. Y en último lugar, es importante porque eso ayuda a superar los temores, que a veces de hablar de este tema, las frustraciones innecesarias de la infidelidad al Señor, porque mucha gente que no es fiel realmente vive en situaciones que da tristeza mirarlos, pero que realmente es la situación que ellos mismos han cosechado, y a veces tiene que ver con ciertas conductas
conductas y malos hábitos que tienen, por ejemplo, el hábito de endeudarse, entre otros, ¿verdad? El hábito de ser mala paga y todos esos elementos, el hábito de robar, incluso tener un negocio y no ser honesto, tener un trabajo y no ser honesto, eso lleva a la miseria a las personas. ¿Por qué? Porque pierde clientes, porque pierde gente que ya no confía en ellos y todo eso les lleva a la miseria. Entonces, son varios elementos que vamos a estar hablando y cómo en una campaña de mayordomía se van mencionando todo esto para que las personas puedan superar todas estas frustraciones que no son necesarias en la vida de los seres humanos. Que Dios los bendiga y vamos a entrar pues al primer sermón que tiene que ver, se llama Dos maneras distintas de darle ofrendas al Señor. Muy bien, el primer sermón de los patriarcas que vamos a compartir se llama Dos maneras distintas de darle ofrendas al Señor. Esto es interesante porque estamos hablando del periodo antes de la ley. De hecho, las mismas ofrendas preceden al tiempo en que se legislaron, porque una cosa es que se hayan practicado y otra cosa que se hayan convertido en cuestiones legales. Y esto es algo muy interesante porque cuando llega el periodo de la ley ya se formaliza, se oficializa y adquieren carácter de ley. Esto de adquirir carácter de ley significa que cuando ya se plasma en un documento, entonces cuando se transgrede ese documento se le conoce como transgresión. Esto es interesante en ese sentido. En este sentido, ofrendas no eran una transgresión antes del periodo de la ley, el no darlas, pero era algo voluntario y esto es el periodo patriarcal. Entonces las ofrendas preceden al tiempo en que se legislaron posterior con la ley de Moisés, es decir, son antes, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 4. De hecho, hoy consideraremos a los primeros oferentes que se menciona en las escrituras, que prácticamente son conocidos como Caín y Abel. Caín y Abel. Muy bien. En Abel vamos a ver al dar que agrada a Dios. Y en Caín vamos a hablar del dar que no agrada a Dios, porque la ofrenda precisamente consiste en dar. Y amar significa dar. Recuerden Juan 3:16. Amar significa dar. Pero hay un dar que no agrada a Dios. Primeramente lo vamos a ver en la personalidad de Caín. Miren, los elementos que mencionaremos a continuación es algo muy urgente que los excluyamos al momento de dar nuestras ofrendas a Dios, que son los elementos que se encontraba en el primogénito de Adán y Eva, que es Caín. ¿Cuáles son? Vamos a Génesis capítulo 4 y nos trasladamos hasta el versículo 1. El versículo 1, donde en ese capítulo 4 se menciona el nacimiento de el hijo de Adán y Eva. Algunos piensan que no es precisamente hablando del primer hijo, pero está hablando de que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Es interesante porque cuando Caín nace, dijo, por voluntad de Jehová, dijo Eva, he adquirido varón. Algunos piensan por esa razón que no era el primer hijo, sino que había tenido hijas y que este es primer varón. Llama mucho la atención esa expresión. Lo que podemos entender es que, ¿saben? Hay una celebración especial en el que hay una aprobación de parte de Eva de la llegada de este varón, Caín. Sin embargo, cuando se trata de ofrendas a Dios, no necesitamos aprobación humana, sino aquí se menciona una opinión de Eva respecto a Caín. Pero cuando de dar ofrendas a Dios se trata, no estamos buscando la aprobación del hombre. ¿Qué opinan los hombres acerca de ti? Sino qué opina Dios, que es lo más importante. Miren, el nacimiento de Abel, por ejemplo, pasó desapercibido a sus padres. O sea, cuando Abel nace no hay ninguna expresión particular, no hay una explicación rimbombante de parte de los padres del nacimiento de Abel. Simplemente nació Abel. Pero
cuando Caín nace, es celebrado con esa frase poética que dice, por voluntad de Jehová adquirido varón. Y de hecho el nombre que se le pone, que es el nombre Caín, Caín, es traducido como herrero o como espada. O sea, alguien que trabaja la espada o se dedica a la herrería. Otros lo traducen como posesión, el término Caín. Así que tiene varias traducciones, pero cualquiera de los casos nos encontramos el carácter de esa persona en el nombre, de tal manera que podemos decir un hombre sobresaliente, temeroso para las personas, o sea, admirada por las personas, pero que eso no le clasifica para decir Dios va a aceptar tu ofrenda porque lo vas a impresionar. ¿Cómo podemos impresionar a Dios? Díganme. Fíjese, algunos traductores serios exponen la exégesis de las palabras finales de Eva de esta manera. Al igual que Jehová, he adquirido varón. O sea, como que Eva incluso lo toma como una forma de vanagloriarse, decir, Dios creó al hombre y yo también he creado un hombre. Esto incluso sugiere la posibilidad de gloriarse por su sexo masculino y de celebrar el machismo de este nuevo ser. Y como dije anteriormente, sin embargo, todos los logros, todo lo que humanamente puedan darte los hombres, no te, no te clasifican para decir, mi ofrenda va a ser la mejor porque le caigo bien a este, le caigo bien al pastor, le caigo bien a los líderes, voy a impresionarlos. No hay nada que podamos hacer para impresionar a Dios y que Dios se agrade de nuestra ofrenda, a menos que sea lo que Él ha pedido en su palabra. Número 2, hay que analizar esto también en el versículo 2, en el que en ese versículo 2 se dice de esta manera, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Saben? No solamente hay que ser, hay que dar. Creo que hay que ser selectivos al momento de dar, porque dice, y aconteció que andando el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda a Jehová. Me llama mucho la atención eso, cuando dice Caín trajo una ofrenda. Más el versículo 2 dice que Abel escogió. En este versículo se está diciendo que trajo una ofrenda, o sea, como cualquiera, una ofrenda, simplemente es traer por traer. Pero nos damos cuenta que en el caso de Abel hay una selección, en el caso de Caín es solamente una ofrenda. Oh, están pidiendo ofrenda, ok, la primera que venga a mí, en mis manos. No, es necesario que demos, pero también hay que aprender a dar. Y a Dios se le da de manera selectiva. Hay elementos que el Señor quiere que estén presentes cuando nosotros damos. De hecho, para Dios se le da, pero no se le da en términos generales. Se selecciona lo mejor para darle a nuestro Dios. Creo que Dios es el mejor. Dios es lo mejor que te ha pasado y se merece lo mejor. Si al igual que Caín, tú solamente das una ofrenda, tal cual, no importa. A veces se da el dinero que no agarran en la tienda. Ese está bien, vamos. O sea, no solamente es dar, hay que ser selectivos. Caín trajo una ofrenda, pero en el caso de Abel dice que fue selectivo y tiene varios elementos. En su momento vamos a estar analizando la ofrenda de Abel, pero aquí simplemente es una ofrenda, una simple ofrenda. Esto nos lleva a pensar que el momento de la ofrenda es más que simplemente, hermano, vamos a dar lo que le sobre. O vamos a traer las monedas, lo que hace más ruido. Aquí no es importante si es moneda o es billete. Estamos hablando de la selección, el cuidado que debe darse. Como dije, Dios es el mejor. Es lo mejor que te ha pasado y se merece lo mejor. En tercer lugar, que es el punto donde vamos a detenernos también, no se debe dar actuando en forma equivocada ante la realidad que nos confronte. En el versículo 5 de ese capítulo 4 dice de esa manera, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabes qué? Al momento de ofrendar, no se debe actuar en forma equivocada
ante la realidad que te confronta, porque esto precisamente es algo importante para el momento de dar tu ofrenda. Importa lo que das e importa tu cara. Mira, llegas a casa de tu hijo y bueno, pues, ¿sabes qué, papá? Bienvenido, vente a comer. Que ya llegaste, ni modos. Siéntate, pues aquí, pues, toma, come. Creo que importa lo que damos, pero también importa la cara, ¿eh? También importa la cara, ¿cómo que no? La actitud es tan importante, porque esto va a reflejar la forma, el amor que tú tienes al momento de dar. Y esto no importa lo que estés pasando, no importa la situación de las circunstancias. Miren, la existencia humana fuera del jardín del Edén, cuando el hombre es sacado, se caracterizó por condiciones desiguales. Esto es importante saberlo, hermanos. Tú no vas a ir a la iglesia comparándote con nadie. ¿Sabes por qué? Porque la desigualdad vino a partir del pecado, en el que ahora nos encontramos que hay pobres y hay ricos. Unos prosperan, otros no. Hay quienes tienen techo, otros no. Muchos son santos, otros no. Unos son fuertes, otros débiles. Unos son aceptados, otros son rechazados. En el caso de Caín, su ofrenda y Caín mismo fue rechazado, claro, por su actitud. Pero esto nos lleva a una pregunta. Cuando llegue el momento de ofrendar, ¿cómo reaccionamos ante la realidad, frente a la realidad que nos confronta? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Porque, fíjate, no, es que yo no puedo dar porque soy pobre. O estos hermanos que son ricos y que se los va a llevar el diablo porque son ricos. ¿Cómo reaccionas tú al momento de dar tu ofrenda? Porque eso es algo tan... La reacción tuya, tu cara, te digo, importa al momento de dar tu ofrenda. Por ejemplo, ¿tú cómo reaccionas frente a la traición? ¿Cómo reaccionas, por ejemplo, cuando tu hermano te hace un fraude? Porque hay, ante la decepción, ante el que triunfa, porque puede darse el caso también, ¿no? Llega el hermano con un vehículo nuevo o ya adquirió su casa y tú todavía no puedes. Ante una condición desigual, te amargas la vida y entonces eso te hace de alguna manera retener al momento de dar. ¿O cómo reaccionas ante aquel que falla? ¿Cómo te ensañas o no te ensañas en contra de tu hermano? Como lo hizo Caín cuando fue rechazado, se ensañó en contra de su hermano y decayó su semblante. ¿Cuál es tu actitud ante el que prospera? ¿Te cae mal? ¿En verdad te cae mal que un hermano prospere? Y entonces es del diablo y entonces hay celo también en ti. ¿A poco no te alegras que tu hermano prospere? Ante la realidad que te confronta y al momento de tú de dar tu ofrenda, ¿cómo reaccionas tú? Esto me parece que es muy interesante y que a veces no lo tomamos en cuenta en el momento. La ofrenda no es solamente saco el dinero y lo deposito, no, hay todo un elemento devocional dentro de la ofrenda que va a analizarnos a nosotros como personas. Por eso el Señor dice, si estás llevando tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tal vez tú contra él, deja ahí tu ofrenda. Tampoco dice que tú lo lleves, que tal si no regresas y ya, pues por lo menos ya dejaste tu ofrenda. Pero lo que está diciendo es la importancia devocional que tiene el poder analizarnos ante la realidad que nos confronta, cómo reaccionamos. Importa tu ofrenda, pero también importa tu cara, importa tu corazón para Dios. Por otro lado, el versículo 6 nos va diciendo, cuando eso sucedió, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante o tu cara? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto está diciendo que en el momento en el que Caín llevara su ofrenda, él no estaba entendiendo que dar es adorar. Entonces no se trata de cumplir un ritual, sino de adorar. Mira, la actitud de Caín entonces en ese culto que debía darle a Dios, en ese culto de adoración, fue la displicencia. Es decir,
No le dio el sentido que tenía. Es que no es solamente agarrar la ofrenda y arrojarla, no. Tiene que ir acompañado de un acto genuino del corazón, y ahí Caín es donde él falla. Por otro lado, me parece que aquí hay otro de los puntos más interesantes que van surgiendo en esta comparación, en el momento, y yo lo veo desde esta forma. Abel viene porque le nace levantar un altar, le nace expresarle a Dios un agradecimiento, le nace agradar a Dios, y, y al momento viene y lo ofrece. Pero Caín, al ver, viene un espíritu de competencia, y esto es la religiosidad, precisamente. Creo que las religiones han matado más personas. Si ustedes analizan, no es algo irreal lo que digo. De hecho, estudia, por ejemplo, todas las cuestiones religiosas de los egipcios y cómo ellos mataron tantos niños. Las cuestiones religiosas, incluso dentro de las actitudes de otros grupos en todo el mundo, como en el Imperio Romano, por cuestiones religiosas le llamaba ateos a los cristianos. Mataron tantos cristianos. Dentro del Islam, estudie, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano, estudie la Inquisición, y estudie todo cómo se dio los tratados de Westfalia, y se va a dar cuenta cómo la religión, que eran guerras religiosas, han matado tanta gente. Entonces, aquí hay una competencia, y no se trata de competir, se trata de agradar a Dios. ¿Sabes una cosa? Su reacción reveló precisamente sus motivos son puros. ¿Cuál fue su motivo entonces? Si no fue el de agradar a Dios, fue el de competir. Así que no se debe dar a Dios por competir, a ver quién da más entre los hermanos. No de eso se trata, de ver quién da, y avergonzar al que da menos. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo habló de una viuda que él dijo que dio más porque dio todo lo que tenía. En términos generales, porque incluso hasta aún podemos decir, aún en términos matemáticos, dio más. Miren, su reacción de Caín reveló sus motivos impuros, todo lo que había en su negro corazón. Y esto es importante entonces analizar nuestra vida, nuestra ofrenda. Se ensañó en gran manera. ¿Qué quiere decir que se ensañó en gran manera? Lo consumió la ira, lo consumió la envidia, se levantó en contra de su hermano. Una ira y una envidia que lo corroía por dentro. En su corazón había resentimiento, había alineación, había furia, había toda clase de perversidad en su corazón, en una especie de competencia para ver quién da más o quién lo hace mejor. Eso no es esto, hermanos, no es la ofrenda que se le da a Dios. Además, en esa historia de Caín, nos damos cuenta que incluso él, su ofrenda no fue aceptado porque no cultivaba una relación fuerte con Dios. Incluso la expresión que dice el pasaje, decayó su semblante, que ahí tiene que ver con su cara. En Números 6:26 se explica que alzar el rostro es cultivar una relación con Dios. Y cuando dice decayó su semblante, quiere decir que no había esa relación del adorador con Dios. O sea, no solamente traer tu ofrenda, es que tienes que cultivar una relación fuerte con Dios. La ofrenda entonces es más que simplemente dinero. Es más que simplemente otorgar, en este caso, del fruto de su trabajo. Es más que eso. La adoración a Dios es la ofrenda. Adorar. Ofrendar es darse a Dios. Dar tu corazón. Darte tú mismo para Dios. Y cuando una persona hace eso, entonces tenga por seguro que Dios va a aceptar tu ofrenda. Pero esta que hemos visto en Caín, encontramos el ejemplo del dar que no agrada a Dios. De repente se antoja algo bueno, el que nos puedan recordar cómo ofrendó Caín y de qué manera nosotros no debemos de ofrendar. Que Dios los bendiga en este primer mensaje. Dios los bendiga, mis hermanos del Grupo Instrucción Teológica. Sigo con la exposición basada en uno de los libros que el Señor me permitió escribir,
que se llama Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Y quiero compartir con ustedes el tema el dar que agrada a Dios, basado en la vida de Abel. Génesis capítulo 4. A la pregunta que hacemos es ¿cómo debemos dar a Dios? Porque es un hecho para nosotros que el dar a Dios es un privilegio, como le damos también a nuestros padres y lo hacemos por amor. Que incluso cuando le damos a nuestros padres, cuando llega papá, mamá a comer en casa, que es un privilegio tenerlo, es un honor, les servimos y aún así, después de que ellos comen su plato riquísimo, que le hemos convidado con todo nuestro corazón, les preguntamos, ¿quieren más? Y esa es una actitud correcta, porque precisamente el dar a Dios es siempre de esa manera. Siempre queremos darle más a Dios. Y en esa actitud de dar, para nosotros es un principio, no es discutible. Pero entra a colación una pregunta. ¿Cómo debemos dar al Señor? ¿Cómo debemos dar? Creo que eso es algo muy importante. Así que el dar o la ofrenda que agrada a Dios, presentada en la ofrenda de Abel. Pues vamos al texto, Génesis capítulo 4. En el versículo 1 ya entendemos que el nacimiento de Caín tuvo una explicación, una celebración, hasta un poema, casi fiesta. El nacimiento de Abel no tiene ninguna explicación. Esto llama mucho la atención porque incluso el nombre de Abel, que es Hebel, que se traduce como aire, respiro, vapor, nada. En el libro de Eclesiastés, Hebel se traduce como vanidad. Esta forma de expresión nos lleva a comprender que hay que dar entendiendo la transitoriedad de esta vida. Es decir, ¿qué somos? Porque el nombre de Abel lo dice. ¿Qué somos? Vanidad. Hebel, aire, un respiro. En otras palabras, nada. De ahí la palabra Adán, que es hombre, se traduce como humano. Es interesante porque si usted escribe Adán y lo lee al revés, dice nada. Eso justamente es el hombre, es nada. Eso nos recuerda simplemente que somos seres humanos. Seres humanos que vamos a tener un fin, que estamos de paso sobre esta tierra. Esto llama mucho la atención. Por ejemplo, en una de las escuelas donde estudió una de mi hija, había un árbol grande. Ese árbol era la identificación. Todos los en el pueblo sabían que ese árbol pues tenía años, y algunos decían, yo desde que tengo uso de razón está ese árbol. Y mi abuelita dice que estaba ese árbol. Si imagínate, ya es un árbol que tendría a lo mejor unos 250 años. ¿Cuántas generaciones vio pasar ese árbol? Pero aún antes de ese árbol podemos encontrar que existieron otros árboles. Hay árboles que datan de una distancia de tiempo enorme que ha visto pasar generaciones. Por eso en el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que se formasen los montes y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Saben? El único que ha sido antes de todo es Dios. Dios ha visto crecer los árboles, cuántas generaciones de humanos, y los ha visto morir. Y ¿saben una cosa? Venimos entonces, todos los seres vienen al mundo de Dios. Pasan un tiempo en el mundo de Dios y se van. En otras palabras, están de paso y todo lo que aquí recibimos es prestado. Cuando nosotros venimos, ya existía oxígeno. Cuando nosotros venimos, ya existía el sol. Cuando nosotros venimos, ya existían cientos de años, ya existían las estrellas. Cuando nosotros venimos, ya estaba todo. O sea, venimos en el mundo de Dios, a respirar el aire de Dios, a consumir los recursos de Dios, que todo es de Dios y nosotros solamente tenemos prestado, porque como nacimos desnudo. Cuando nosotros comprendemos la transitoriedad de esta vida, ¿sabes? Te das cuenta de que aquí estamos de paso y que nada es nuestro. Y cuando tú entiendes esto, que es el hombre nada, Abel es respiro, es vanidad. Cuando entiendes que no eres nada, entonces dices, ¿y qué le estoy dando a Dios? Nada. Porque todo es de Dios.
y vengo a su mundo y comparto también de lo que he recibido de él. Y cuando entendemos esto de que nada somos, de que ciertamente nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar, que ningún hombre, ningún ser humano nació con una torta debajo del brazo, que todos nacemos sin nada, entonces, ¿por qué aferrarme a algo que no me voy a llevar? ¿Por qué aferrarme a las cosas? Cuando entendemos la transitoriedad de la vida, que somos Abel, como Abel, un respiro, un aire, un vapor, nada, vanidad, dice Eclesiastés. Cuando entendemos eso, pues nos desprendemos de las cosas que no son nuestras, sino que son de Dios. Nosotros solamente somos administradores, no dueños. No solamente hay que dar comprendiendo la transitoriedad de esta vida y hacer algo significativo para una vida que verdaderamente valga la pena en el más allá, sino que también hay que dar ocupando nuestro lugar como hermano. Cuando nosotros aprendemos a contribuir financieramente en nuestra congregación, estamos ocupando nuestro lugar como hermano. Abel es el primer hermano. De hecho, la palabra hermano es la primera ocasión que se usa en la Biblia y se usa en el capítulo 4 de Génesis, en esta historia. Abel es el primer hermano y representa a todos los hermanos. Es interesante, llama mucho la atención y es muy triste que la primera vez que aparece el término hermano tiene que ver con una situación de muerte. Cuando dice, la palabra hermano aparece en la frase que dice, y se levantó Caín y mató a su hermano. Qué triste, ¿eh? Cuando los hermanos se pelean entre sí, cuando existe una especie de falta de responsabilidad entre hermanos. Fíjate, Abel nos va a enseñar cuál es la responsabilidad que tengo con mi hermano. Una responsabilidad emocional, una responsabilidad física, responsabilidad material, responsabilidad financiera y económica y aún responsabilidad espiritual. Pero tenemos una responsabilidad frente al hermano. Así que el hombre frente a su hermano y su responsabilidad. Eso es lo que nos enseña Abel. Cuando tú eres un hermano, cuando te congregas en una iglesia, por ejemplo, y te haces hermano, eres miembro de una gran familia y como miembro de esa familia tienes una responsabilidad. Tú eres parte de esa congregación, pero también eres beneficiado por todos los elementos que allí se comparten. Eres beneficiado por la impartición de la palabra, eres beneficiado por el amor y comunión entre hermanos, eres beneficiado por esos ventiladores, por esas sillas, por la luz que se prende en la noche, por todos los elementos que se comparten. Incluso llegas a comer de un pan y a tomar de un vino que simbólicamente representa precisamente la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero en muchas ocasiones todo lo recibimos gratis. O sea, somos parte en el que estamos consumiendo esos recursos, la luz, el agua, y lo estamos consumiendo gratuitamente. Es interesante esto, ¿verdad? Somos hermanos, pero no contribuimos. Hasta nos comemos el pan de la Santa Cena gratis, de un pan que no contribuiste. ¿Sabes por qué? Porque no es que se te obligue a pagarlo, pero tú tienes una responsabilidad con tu hermano. No puede ser que disfrutes todo lo que en esa familia se lleva a cabo, pero no puedes contribuir entonces. Los demás, es verdad. Es verdad que todos te comparten y están jugando su papel como hermanos, pero tú, ¿dónde queda tu papel como hermano? De allí en adelante, a partir de Abel, es necesario que se entienda que el hombre es un ser gregario y que tiene que relacionarse con sus hermanos, pero eso también lo lleva a una responsabilidad con su hermano. Qué interesante es cuando nosotros como hermanos cuidamos de nuestro hermano, aportamos para nuestro hermano y estamos pendientes de nuestro hermano, y sobre todo cuando tú eres un hermano mayor y puedes atender a tus hermanos. Entonces es algo muy interesante al respecto, los principios de la dadivosidad y de la generosidad. David era el hermanito menor de un futbolista que como obsequio de su cumpleaños le regaló un hermoso automóvil, nuevecito. Él paseaba en el centro de la población
En ese mismo momento, un niño asombrado veía ese vehículo tan hermoso, tan especial, que David bajó la velocidad para que pueda mirarlo con asombro aquel pequeñuelo y presumirle que había sido un obsequio de su hermano. El niño le preguntó: ¿quieres decir que tu hermano te regaló este regalo tan costoso y tan bonito? Claro que sí, dijo. Entonces el niño dijo: me gustaría. David había pensado que iba a decir: me gustaría ese regalo, me gustaría tener un hermano así. Pero el niño contestó: me gustaría ser un hermano así. David miró al niño con asombro y le dijo: ¿te gustaría dar una vuelta en mi auto? Oh, sí, me encantaría. Y entonces lo subió a su auto. Y en la gira, tan emocionado que estaba el niño, le dijo así: Señor, ¿le importaría si pasásemos frente a mi casa? Entonces dijo David: claro que no, vamos a tu casa. Y entonces llegaron en un lugar donde había unas escaleras. Él se estacionó y le dijo: espérame un momento. El niño bajó, subió a su casa, que estaba en el segundo nivel, y bajó cargando a su hermanito, que tenía capacidades especiales, que no podía salir afuera a conocer más allá. Y lo sentó en uno de los escalones de abajo y apuntó hacia el vehículo y le dijo: ¿lo ves, Juan? Mira, eso es lo que te conté. Eso es lo que te había contado. Y entonces es interesante que este pequeñito le contaba a su hermanito: mira, un día ese autobús, ese carro se lo regaló su hermano. Algún día, algún día, yo te regalaré uno igualito. Entonces tú vas a poder salir y pasear, conocer todas las cosas bonitas de los escaparates y podés conocer todo lo que te he contado, pero que no he podido explicarte con detalle. Entonces David bajó del coche y subió al muchacho que estaba enfermito en la parte delantera y el hermano se sentó en la parte de atrás y les dio un paseo. ¿Sabe qué lección les estaba dando? Que no hay más dicha que en dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Quisiera ser un hermano así. Que esa sea la expresión de cada uno de nosotros. Quiero ser un hermano así. Y entonces hay que dar comprendiendo nuestro papel como hermano, pero también hay que dar ejerciendo la vocación que Dios ponga en nosotros. ¿Por qué razón? Encontramos aquí dos personajes. Caín, el cual era agricultor, pero Abel era pastor de ovejas. Es interesante que aquí se habla de una vocación. La vocación y en el trabajo puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando nosotros entendemos eso y sabemos que nuestro trabajo está relacionado con nuestro ministerio también, porque es el sitio donde Dios quiere manifestarse, es el sitio donde podemos dar testimonio. El trabajo se convierte en algo sagrado, el trabajo se convierte en nuestra oportunidad de testificar a otros de Cristo, el trabajo se convierte en la habilidad de testimonio. Él era pastor de ovejas y esto prácticamente se convirtió en la vocación. Cuando nosotros nos consagramos a nuestro trabajo también y hacemos eso, no verlo como un dualismo, una cosa es mi trabajo y otra cosa es la iglesia, no, sino que realmente entender que es parte de mi vida espiritual, de mi relación con Dios. En ese sentido, todos los trabajos honestos son sagrados y uno tiene que enseñarle. Ahí vemos que a los hijos de Adán y Eva les enseñaron vocaciones diferentes, uno pastor, otro agricultor, pero al final todos tenían vocaciones. La importancia de enseñar a nuestros hijos un trabajo para que puedan ganar sus recursos con sus propias manos y honrar a Dios con el fruto de su trabajo, porque esto nos lleva al cuarto paso, que es: hay que darle a Dios ofreciendo lo relacionado con nuestra vocación. Si tú te das cuenta, la ofrenda que entregó Abel, que es minjá, porque es una ofrenda que podía incluir cereales, podía incluir vegetales, o sea, no había problema. Aquí no era una expiación,
sino que era una ofrenda. Era una rendición de homenaje y tributo a Dios. Podría ser de animales o de cereales, así lo dice primero de Samuel 2:17 y Levítico 2:1, de tal manera que no era exigido allá en ese caso concreto la sangre como tal, porque no era expiatorio, era simplemente una ofrenda, un culto que se le rendía a Dios. Entonces no se exige en ese caso la sangre, pero era una ofrenda voluntaria, y esto nos lleva concretamente a pensar que el trabajo en donde nosotros realizamos es una oportunidad para traer ofrenda. Siempre tenemos que pensar, Señor, dame un trabajo para que yo te sirva mejor, no para que yo te sirva peor. Porque de pronto hay gente que llega a buscar a Dios cuando no tiene trabajo, y entonces, Señor, dame un trabajo, pero cuando apenas Dios le da un trabajo se olvidan de Dios. Este es el punto que aquí necesitamos reenfatizar, que al contrario del fruto de tu trabajo, tú vas a darle a Dios, porque es una forma de glorificar a Dios, y es precisamente ahí donde vas a demostrar. Mira, en todos los trabajos honestos honran a Dios, dijimos. ¿Y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si tú eres eres un agricultor, como en el caso de Abel, Caín, o eres un ganadero, como en el caso de Abel. Sé el mejor ganadero, sé el mejor agricultor. O sea, si tú eres un maestro de escuela primaria, sé el mejor maestro, porque así vas a honrar a Dios. Si tú eres un vendedor en la calle, sé el mejor vendedor. Esto es lo que le va a dar gloria al Señor, que seas el mejor, que hagas lo mejor y que des lo mejor tuyo en ese trabajo, que pongas tu corazón en lo que haces. Si eres un mecánico, sé honesto. Ponle las piezas de los vehículos, que las piezas originales que te están dando, cobra conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿cuánto quieres que yo cobre? Lo honesto, lo justo. Entonces, antes de abrir tu negocio, haz una oración. Señor, este es el negocio que tú me tienes dado. Aquí sostengo a mi familia, pero también aquí viene aportación para la iglesia, para sostener el ministerio pastoral, a los misioneros. Así que sosténme en este negocio. Y esto es importante, importante que con la profesión que Dios nos ha dado podamos servir a Dios. Porque si te das cuenta, de lo mejor de las ovejas trajo David. Abel, perdón. Y es importante esto, que nosotros del trabajo, del fruto del trabajo, vamos a poner a Dios en primer lugar. Y en quinto lugar, encontramos que hay que acercarse con la actitud correcta. Acercándose con la actitud correcta. Dice, miró con agrado Dios a Abel y a su ofrenda. Agrado es una especial atención que prestó el Señor. Y eso se debió a la manera como él se acercó. O sea, la actitud marcó la diferencia en ambos casos. Por eso en Hebreos 11:4 lo confirma. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y la actitud entonces, la actitud correcta, hace que lo hagamos de la forma correcta. Entonces, ¿por qué la actitud hace? Porque precisamente aquí en la actitud es donde en lo más profundo uno tiene precisamente de darle lo mejor al Señor. Todavía tenemos en mente, ¿verdad? Aquella escena donde en un poblado, un tirador que iba a la iglesia, dijo, Señor, si tú me das 2 venados, que yo case 2 venados, uno va a ser para ti, lo voy a dar para tu obra, y otro va a ser para sostener mi familia. Y con eso en mente se fue al monte, y pasando un venado, el primero le dispara y cae el primer venado. Pocos metros después aparece un segundo venado al cual dispara y no le da. Y entonces él carga el primer venado y dice, ni modo, Señor, se fue el tuyo. Qué interesante es cuando nuestra propia actitud hace que casi como que estamos siendo obligados, ¿no? A prácticamente para no darle a Dios. Y esa es la diferencia entre Caín. La ofrenda de Abel tenía 2 características porque había una actitud correcta en él. ¿Cuál era la ofrenda? Las primicias y lo más gordo. 2 cosas que tenían la ofrenda de Caín. Dio las primicias y lo más gordo. Por esa razón, esa
Esa canción que habla de la ofrenda, que dice, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Es mucho más que una canción, es mi obediencia, mi mejor adoración. Te daré lo mejor. ¿Sabes por qué? A Dios hay que darle lo mejor, porque Dios es lo mejor que te ha pasado. Él es el mejor y se merece lo mejor. Y eso lo va a revelar nuestra actitud. Amigos, que Dios los bendiga. Dejo estos dos primeros mensajes que nos hablan acerca de la ofrenda antes de la ley. Saludos y un abrazo.